para hacer un tratamiento conservador terminamos entrando en el quirófano, ¿verdad? Para operar. Y generalmente las condiciones que no cumplen para realizar el tratamiento conservador se tratan de lesiones de alto grado. Generalmente son las lesiones de alto grado las que provocan la inestabilidad hemodinámica y los signos de irritación peritoneal. Entonces, generalmente al entrar a operar un paciente, encontramos que realmente el volumen del sangrado es muy importante. Imagínense usted en el escenario, en quirófano, haciendo una laparotomía exploradora y lo único que ven por todos lados del abdomen es sangre, sangre y sangre. Y viene más sangre como si fuera una tornera abierta al hígado, sangrando, sangrando, sangrando. Eso es una situación que muchas veces resulta desesperador durante la cirugía. Tanto es así que existe en cirugía un, vamos a decir, un dicho popular, en trauma hepático sobre todo, que dice así, más o menos un dicho que se refiere al cirujano, ¿verdad? Mantener la tranquilidad porque toda esa sangre no es tuya, ¿verdad? Es más o menos un dicho que el cirujano adopta y eso nos da la pauta de que realmente la envergadura del sangrado es tan importante que resulta desesperador. Y muchas veces solo vemos sangre, 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 no podemos ni siquiera identificar cuál es la vena que está sangrando, cuál es la rama de la arteria que está sangrando, ¿verdad? Lo único que vemos es sangre. Entonces, justamente surge una maniobra histórica y muy utilizada hasta hoy día y muy preguntada en cualquier examen de cirugía, que es la maniobra de Pringle. La maniobra de Pringle consiste, como ven aquí la anatomía, fíjense la estrecha relación del hígado con las vías biliares, con la arteria hepática y la vena porta. Todo esto forma lo que llamamos un pedículo hepático. El pedículo hepático está formado por la vena porta, la arteria hepática y el colédoco. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la maniobra de Pringle? Ante un sangrado importante del parénquima hepático, lo que hacemos es clampear en forma digital, habitualmente en forma digital. En esta imagen, en el ejemplo, lo está haciendo en forma instrumental. Clampear, bloquear literalmente, ¿verdad? Uno de los ayudantes exclusivamente se encarga de clampear todo el pedículo hepático. Lo que hacemos con eso es literalmente bloquear el acceso de sangre al hígado proveniente de esos dos orígenes que mencionamos en el recuerdo anatómico. Bloquear el acceso de sangre proveniente de la vena porta y proveniente de la arteria hepática, ¿cierto? Entonces con eso logramos una disminución de ese sangrado tan importante a nivel de la lesión. Y tenemos tal vez la oportunidad de visualizar cuál es la vena que está sangrando, cuál es la arteria que está sangrando, de ligar eso, ¿verdad? De hacer algunos puntos hemostáticos en esa lesión hepática. Y eso es la maniobra de Pringle. Es básicamente realizar un torniquete. Todos saben lo que es un torniquete, ¿verdad? Es como realizar un torniquete en el pedículo hepático. Y como todo torniquete tiene su riesgo de conducir el miembro, o en este caso el órgano, a una isquemia irreversible, entonces el límite de tiempo para realizar la maniobra de Pringle es de 30 minutos. ¿Okay? Más que eso, ya podemos comprometer el hígado a una isquemia irreversible. Otra utilidad de esta maniobra de Pringle es también detectar el origen del sangramiento, ya que si ese sangrado se detiene al realizar la maniobra de Pringle, entonces estamos seguros de que el sangrado proviene o de la vena porta, sí, o de alguna rama de la vena porta o de alguna rama de la arteria hepática, ¿entienden? Pero si al realizar la maniobra de Pringle el sangrado persiste activo, entonces sabemos que el origen del sangrado es de la vena suprahepática, ¿entienden? Porque eso no se puede detener a través de esta maniobra. No sé si entendieron. En la próxima clase les voy a preparar algunos cuestionarios para ir respondiendo al trauma hepático y van a ver que muchas preguntas hacen referencia a la maniobra de Pringle, ya sea el tiempo necesario o el tiempo límite de compresión, la utilidad que es para detener el sangrado, para detectar el origen del sangrado, ¿okay? Y hasta hoy día se realiza. Es justamente lo que hicimos también en nuestro paciente que tuvimos el trauma hepático. El paciente realmente tenía un sangrado muy importante y terminamos colocando packing. No se pudo realizar ninguna sutura, ninguna ligadura.
solamente la colocación de compresas empaquetadas, por lo menos 6 compresas empaquetadas sobre el parénquima sangrante. ¿Okay? ¿Entendieron lo que es la maniobra de Pringle? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien. A respeito de suas utilidades, profe, é mais para detectar a origem do sangrado, verdade? Detectar el origen del sangrado, por un lado. Y segundo, vamos a decir, disminuir ese flujo hepático para que el cirujano tenga oportunidad de hacer alguna maniobra terapéutica, técnicamente hablando, ¿verdad? Dale, profe, graças. Muy bien. Es lo mismo, ustedes, vamos a hacer una analogía. Una persona que trabaja, no sé cómo se dice en portugués, un plomero es en español, creo que encanador puede ser, que trabaja con caños rotos. Assim mesmo, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacen si hay un caño roto que está saliendo mucho líquido ahí? A veces es difícil reparar así, entonces tiene que ir a cerrar el registro de agua que conduce a ese caño para poder reparar el caño. Es la misma cosa que hacemos aquí, ¿verdad? Es como cerrar el registro ahí del sangrado para poder solucionar lo que está dañado y después nuevamente abrimos el registro. ¿Entienden? Es esa misma analogía. Dale. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener en un traumatismo hepático? Está de más decir, ¿verdad?, que la principal complicación es la hemorragia. A pesar de haber hecho un tratamiento con sutura, con ligadura o con packing, como hicimos en el caso de nuestro paciente, muchas veces la lesión es tan importante que el sangrado continúa y continúa y continúa y no hay cómo detenerlo. Entonces la hemorragia es la complicación más común. Hemofilia. Ya dijimos que la lesión hepática, ustedes saben que dentro del parénquima hepático existen todas las ramas también de la vía biliar. ¿Entiendes? Cada segmento, cada lóbulo tiene sus ramas biliares. Entonces también puede ocurrir sangrado a nivel de la vía biliar. ¿Entiendes? Bilirragia. Si hay lesiones biliares asociadas, va a haber derramamiento de bilis en la cavidad abdominal. Eso puede terminar con fístulas biliares o peritonitis biliar. Si hay lesiones importantes de los vasos sanguíneos, sobre todo de las arterias, de ramas de la arteria hepática, ¿verdad?, que son los que estrictamente nutren el parénquima hepático, ¿verdad? Puede haber zonas de necrosis hepática, zonas de abscesos hepáticos, y también la presencia de ictericia por efecto de masa de las vías biliares. Ese hematoma que está ahí en el parénquima hepático puede estar comprimiendo las estructuras biliares y generar ictericias. Muy bien, pasamos al trauma esplénico. La buena noticia del trauma esplénico es que es básicamente lo mismo que el trauma hepático, pero del lado izquierdo, del lado obviamente del vaso. ¿Okay? Van a ver que algunas cuestiones, y ustedes van a leer el capítulo de trauma de abdomen del libro de Michans, ¿okay? Y van a ver que prácticamente hay algunos textos idénticos. Trauma hepático y trauma esplénico es idéntico, solamente que la diferencia es que el trauma esplénico es a la izquierda. Entonces, primer detalle, el trauma esplénico ocupa el primer lugar de órganos lesionados en trauma cerrado. ¿Okay? Pacientes que incluso caen de propia altura. Muchas veces el paciente se cae en un evento deportivo o se cae de bicicleta. Pareciera ser una caída inocente o sin ninguna repercusión, pero puede generar una lesión esplénica. Es un órgano macizo también muy friable, es un órgano linfoide que ustedes conocen bien, ¿verdad? Pero puede resultar frecuentemente lesionado en trauma cerrado, ¿verdad? Y en quinto lugar, en los traumas penetrantes. ¿En quiénes vamos a sospechar? Fíjense, al igual que en el hepático, en este caso vamos a sospechar lesión esplénica en todo paciente que tuvo un mecanismo de desaceleración brusca, porque es un órgano macizo y sabemos que en este mecanismo de trauma los órganos que más frecuentes se lesionan son el vaso, el hígado, ¿okay?, los riñones también, pero mucho más raramente, ¿verdad? Mecanismo de desaceleración brusca, accidentes o caídas.
y que presenta, por ejemplo, fracturas costales bajas. En este caso, del lado izquierdo, esas fracturas costales bajas pueden terminar desplazándose hacia adentro y desgarrar el parénquima esplénico. O que presentan heridas en la región torácica inferior del lado izquierdo, como en este caso. Entonces, si el paciente, por ejemplo, fue víctima de una herida cortante o una herida por proyectil de arma de fuego en la región torácica inferior, entonces también podemos pensar que está lesionado el bazo, ¿verdad? Esto sí es muy importante y van a que viene cuando estudien semiología quirúrgica, pero es importante ya que vayan familiarizándose con esto. ¿Cuál sería la consecuencia principal de un paciente que tiene trauma esplénico? A ver si alguien va acompañando conmigo. ¿Cuál sería la consecuencia clínica de un paciente con trauma esplénico? ¿Qué pasa si el bazo se rompe? ¿Alguien puede opinar, por favor? A ver, Sergio, Luis, Joana, son los nombres que veo aquí en mi pantalla. Sérgio Luiz, provavelmente sou eu, Matheus. Por ser um órgão linfóide, pode atrapalhar a imunidade e também por ser um órgão produtor de las hormonas, também pode atrapalhar. Bueno, en relación a la inmunidad, Sergio, en relación a la inmunidad sí tenés toda la razón, pero eso sería ya una consecuencia un poco más tardía, no va a ser una consecuencia inmediata. En relación a las hormonas, en el bazo generalmente no se produce ninguna hormona, en el hígado sí se produce hormona y podría tener también alguna insuficiencia hepática como la afectación de la producción de hormonas. Ahora mi pregunta va direccionada, en el instante mismo, al momento en que se produce una laceración esplénica o un desgarro esplénico, ¿qué va a pasar dentro del abdomen? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esa lesión esplénica? ¿Cómo? Un caso. Hemorragia, ¿verdad? Eso es la principal consecuencia de una lesión esplénica, sangrado, ¿cierto? Entonces es esperable encontrar en todo paciente que tiene trauma esplénico, la consecuencia va a ser sangrado en la cavidad peritoneal, sangre, hemoperitoneo, ok. La sangre resulta un líquido que irrita el peritoneo, por eso también podemos encontrar signos de irritación peritoneal. También la sangre irrita el nervio frénico, sobre todo del lado izquierdo. Ustedes saben que el diafragma tiene una inervación que está dada por los nervios frénicos derecho e izquierdo. Entonces, la sangre puede entrar directamente en contacto, de hecho, entra directamente en contacto con el hemidiafragma izquierdo y es inmediatamente en la cara inferior del diafragma donde transcurre el nervio frénico. Entonces, esta propia sangre libre en cavidad irrita el nervio frénico del lado izquierdo. ¿Por qué solo del lado izquierdo? Del lado derecho está prácticamente el hígado ahí protegiendo a la inervación del diafragma, ¿verdad? Está pegada ahí al diafragma. Entonces la sangre entra en contacto directo con el hemidiafragma izquierdo, con el nervio frénico izquierdo. Y ustedes saben que el nervio frénico tiene una relación con el plexo cervical, y por ende se produce un dolor característico en el hombro izquierdo. ¿Okay? El hombro izquierdo genera un dolor importante y a eso lo llamamos signo de Kerr. El paciente con trauma de abdomen cerrado, que tiene sangre libre en cavidad abdominal, hemoperitoneo, clásicamente también refiere un dolor exquisito en el hombro izquierdo a consecuencia de la irritación del nervio frénico izquierdo, y eso se llama signo de Kerr, un hallazgo muy importante, muy preguntado en cualquier examen de cirugía también. ¿Okay? Siguiente, como ya me respondieron recién, ¿cuál es la consecuencia de un traumatismo esplénico? Generalmente signos y síntomas referidos a la hipovolemia, al sangrado que genera, ¿ok? Entonces el paciente probablemente va a tener distintos grados de alteración hemodinámica, puede tener palidez, va a tener hipotensión, puede tener taquicardia, todos los signos y síntomas que genera la hipovolemia, ¿cierto?
Entonces todo básicamente es consecuencia del shock hemorrágico. Es importante también volver a recordar que así como en el hígado mencionamos, también en el vaso puede ocurrir la rotura esplénica en 2 tiempos. Ya todos saben lo que es y es el mismo sistema aquí en el vaso. Un hematoma subcapsular que inicialmente fue autolimitado. El paciente permanece sin síntomas por varios días, pero días o semanas después, habitualmente el 10º día, puede ocurrir que ese hematoma que estaba autolimitado, que estaba contenido, se rompe y hay un sangrado nuevamente libre a cavidad, una nueva repercusión hemodinámica, incluso pudiendo ser mortal. Ya he escuchado historias de pacientes que fueron de alta médica y este evento ocurrió en su casa y muchas veces terminaron falleciendo. ¿Okay? A ver, veo que hay algunas preguntas en el chat, voy a revisar un poco. Sí, acá ya vamos a hablar de eso justamente. Adechi, ¿verdad? Adechi dice que hay un desbalance del sistema linfoide sobre todo, y justamente ya vamos a hablar de eso ya enseguidita, y es el motivo justamente por el cual hoy día lo más actual que puede existir es que se trata de preservar en lo máximo posible el vaso, ¿verdad? Ya solamente cuando el paciente puede llegar a morir por un shock hipovolémico es donde se entra y se retira el vaso, ¿verdad? La idea es hoy día conservar en lo máximo posible este órgano por sus funciones linfoides importantes que ya vamos a ver. Bueno. También, lastimosamente, es en este año donde tenemos el privilegio, ¿verdad? Vamos a decir el privilegio para no decir otra cosa, de decorar la clasificación del trauma esplénico. Por suerte, hay una buena noticia, solamente hay 5 grados. El trauma hepático hay 6 grados. Entonces, un grado menos ya vale la diferencia. Pero también básicamente la clasificación es lo mismo. El que aprendió trauma hepático ya aprendió el trauma esplénico. Fíjense, hematoma grado 1 de lesión esplénica, hematoma subcapsular no expansivo menor al 10% de superficie. El grado 2, hematoma subcapsular no expansivo del 10 al... Este está mal, chicos. Esto quiero que corrijan realmente. No es mi intención corregir ninguna literatura, pero van a buscar en otras literaturas. El grado 2 se trata de un hematoma no expansivo del 10 al 50% de superficie. Y el grado 3 es mayor al 50% de superficie. ¿Okay? Pero fíjense que es el mismo que el trauma hepático, ¿entienden? El que aprendió trauma hepático también ya acaba decorando el trauma esplénico. Son distintos grados de hematoma y laceración. Y a partir del grado 4, básicamente ya tenemos compromiso vascular del hilio del vaso, ¿verdad? Y el grado 5 literalmente es un estallido del vaso, una desvascularización total. Datos de interés, justamente lo que ustedes ya me estaban mencionando en relación al vaso. El vaso representa aproximadamente el 25% de todo el tejido linfoide del organismo, ¿verdad? Y sus funciones son de vital importancia. Por ejemplo, funciona como el órgano para filtrar las bacterias circundantes en el cuerpo. Es en el vaso donde se produce la inmunoglobulina necesaria para la opsonización. ¿Recuerdan ustedes el proceso de opsonización por bioquímica? Es el proceso de destrucción de las bacterias, ¿verdad? Entonces, la IgM necesaria para ese proceso de opsonización de gérmenes encapsulados, eso es muy importante. Los gérmenes encapsulados son los que tienen mayor resistencia a antibióticos, son los que tienen mayor agresividad. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae o neumococo, tenemos la Neisseria meningitis o meningococo y el Haemophilus influenzae tipo B. Son los 3 órganos encapsulados por excelencia. Y en el vaso normalmente es donde se produce la inmunoglobulina para destruir estos gérmenes. Entonces, ¿qué pasa con el paciente que ya no tiene vaso? Literalmente está expuesto a la agresión o a la agresividad de estos gérmenes encapsulados, ¿verdad? Justamente más adelante vamos a ver qué hacemos entonces con el paciente que terminamos operando y sacando el vaso. Bueno, a consecuencia del paciente explenectomizado, el paciente que no hubo otra opción que operar y sacar ese vaso, puede ocurrir esta complicación muy grave
que incluso tiene un nombre hoy día, que es la sepsis fulminante post-esplenectomía. Fíjense el nombre, sepsis fulminante post-esplenectomía. Se trata de un cuadro extremadamente grave y muy rápida instauración, generalmente un cuadro pulmonar, una neumonía grave, causada generalmente por el Streptococcus pneumoniae o neumococo. Un shock séptico generalmente se instaura en 12 a 18 horas después de la cirugía misma. Y esto se debe justamente a la agresividad de este germen encapsulado, en este caso el Streptococcus pneumoniae. Y el paciente esplenectomizado queda expuesto a estos gérmenes, ¿verdad? Por eso, por todo eso, es que cada vez más en la actualidad se trata de preservar el órgano, de conservar el órgano, sobre todo en los más jóvenes. Cuanto más joven el niño, más, mucho tiempo más va a estar expuesto a la agresión de estos gérmenes, ¿verdad? Por eso es que todo paciente con hemodinamia estable, por más que presente líquido libre en cavidad, por más que tenga sangrado libre en cavidad, mientras el paciente permanezca hemodinámicamente estable, vamos a tratar de conservar el órgano. Y para eso, para poder precisar mejor eso, a ese paciente con hemodinamia estable, y ojo que esa es una indicación para hacer una tomografía contrastada del abdomen, que nos va a servir para estadificar el grado de la lesión esplénica, ¿okay? Y en base a eso decidir la cirugía. Entonces, fíjense, aquí tenemos las indicaciones para tratamiento conservador, muy parecido a lo que hablamos también de lesión hepática. Hay una pequeña diferencia que les voy a mencionar al final. Primero, ¿en quiénes hacemos manejo conservador? Paciente estable hemodinámicamente, que no tenga signos de irritación peritoneal y que no tenga otras indicaciones de la laparotomía, por ejemplo, una lesión asociada, ya sea una herida cortante con evisceración grado 3, lo que sea, que no tenga otras indicaciones. Que no tenga, por ejemplo, coagulopatías, el trastorno de la coagulación, porque si el paciente, por más que tenga una lesión esplénica grado 1, sabemos que es una lesión simple, leve, pero si tiene una coagulopatía, una discrasia sanguínea, esa lesión, por más que sea leve, puede terminar sangrando bastante y resultar incluso mortal. Entonces, tiene coagulopatía, lastimosamente vamos a tener que terminar operando al paciente para evitar una complicación hemorrágica. Y que la lesión esplénica sea diagnosticada de grado 1, grado 2 o grado 3, lesiones de bajo grado. Las lesiones de grado 4 y grado 5 no se recomienda el tratamiento conservador. Terminamos haciendo la laparotomía exploradora y terminamos en la mayoría de las veces sacando todo el vaso. Esa es la conducta quirúrgica en un paciente con trauma esplénico, es sacar todo el vaso. Existen técnicas quirúrgicas descritas también tratando de conservar por lo menos una parte del vaso, haciendo lo que se llama una esplenectomía parcial, ¿entienden? Pero en la mayoría de las veces esto puede resultar con complicaciones como sangrado, ¿verdad? Y en la mayoría de las veces la indicación de la cirugía ya es porque esa lesión fue realmente bastante grave y no resulta posible hacer una conservación ni siquiera parcial del vaso. Terminamos sacando todo el vaso. Esa es la cirugía más habitual en el trauma esplénico. Es entrar y sacar el vaso. ¿Y qué hacemos entonces después con esa posibilidad de que el paciente quede expuesto a esas infecciones por los gérmenes tan resistentes? Ya vamos a hablar de eso. Bueno, y aquí por otro lado, lo que ya saben también, en qué caso vamos a realizar cirugía. Todo paciente que está inestable hemodinámicamente, que tiene irritación peritoneal, que sean las lesiones de grado 4 y grado 5 y que tenga coagulopatía. Lo inverso al tratamiento conservador, ¿verdad? Y aquí está lo que les decía. Todo paciente esplenectomizado que se opera y se le saca el vaso, sí o sí, tiene que ser inmunizado contra esos gérmenes encapsulados, y esa inmunización habitualmente se hace aproximadamente al 14º día postoperatorio. ¿Okay? ¿Por qué al 14º día postoperatorio? Porque todavía se considera, en ese lapso de tiempo se considera que existe circundante en sangre las inmunoglobulinas que habían sido producidas por el vaso, ¿verdad? Pero a partir de este día aproximadamente ya, obviamente no existe el órgano que va a permanecer, va a persistir produciendo la inmunoglobulina, ¿verdad? Entonces ya requiere una inmunización al 14º día contra el Streptococcus pneumoniae,
contra el meningococo y contra la Haemophilus influenzae tipo B. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí llegamos al trauma esplénico, que ahora son 5 minutitos para tomar un poco de agua y ya continuamos con los demás órganos del abdomen. ¿Ok? Dale, profe.
Muy bien, chicos, continuamos para poder terminar nuestra clase del día. ¿Están todos por ahí? Sí, profe. Muy bien. Vamos avanzando en relación a los órganos que son prácticamente productos de lesión en estos traumatismos abdominales. Aquí tenemos los traumatismos gástricos. Por su volumen importante también resulta frecuentemente lesionado, sobre todo en traumatismos penetrantes por arma blanca y arma de fuego, ¿verdad? Hay una regla general que quiero que vayan teniendo en sus mentes para facilitarles. Generalmente los traumatismos de órganos macizos, de órganos sólidos, es por traumatismos cerrados, es más frecuentemente, ¿verdad? Y las lesiones de órganos huecos es por traumatismos penetrantes. Esa es una regla que se cumple en la mayor parte de los casos y les va a ayudar a matar tal vez algunas opciones, algunas cuestiones, ¿okay? La incidencia de traumatismos de estómago, de gástricos, es de 7 al 15% de los traumas abiertos y solamente el 0,3 a 1% de los traumas cerrados. Es muy difícil que ocurra traumatismos gástricos en mecanismos de traumatismo cerrado. Generalmente el estómago tiene que estar lleno y el impacto directo a nivel del epigastrio dirá que prácticamente lo aplasta contra la columna vertebral. Entonces en esos casos puede ocurrir un verdadero estallido gástrico.
El diagnóstico no es muy difícil de realizar gracias a una consecuencia del traumatismo gástrico. Ustedes piensen conmigo, no sé si me están escuchando. Sí, estamos. Ah, sí, perdón porque desapareció aquí de mí la ventana. Bueno, imagínense conmigo una situación. La lesión gástrica, ya sea por arma blanca o por proyectil, arma de fuego, en fin, la apertura del estómago va a generar la salida en la cavidad abdominal de dos grandes cosas, ¿verdad? Por un lado, del líquido gástrico mismo, que resulta un líquido químico irritante, y por otro lado, el gas, el contenido gaseoso intraluminal va a salir en la cavidad abdominal. Ambas resultan extremadamente irritantes al peritoneo parietal, generan una rápida reacción inflamatoria peritoneal, van a encontrar signos y síntomas de irritación peritoneal rápidamente progresivos. Es tan intenso eso que genera en el abdomen una característica que llamamos abdomen en tabla, ¿okay? O vientre en tabla. Nada más haciendo referencia al abdomen, comparándolo como una verdadera tabla, madera, ¿cierto? De tan dura y contraída que se encuentra el abdomen, ¿entiendes? Entonces por eso se llama abdomen en tabla. También puede haber hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómitos con contenido sanguinolento. Obviamente, si el estómago está perforado, lesionado, puede haber ligeras pérdidas o vómitos con sangre. Pero lo principal es la encontrar el abdomen en tabla. Aquí les muestro una radiografía normal, una radiografía de tórax normal, donde podemos ver los campos pulmonares, radio lúcido, radio transparente, ¿verdad? Con trama vascular del parénquima pulmonar mismo. Eso es normal. Aquí está en el mediastino, tenemos la silueta cardíaca. Y aquí en la región abdominal, lo que sería el límite entre el tórax y el abdomen sería el diafragma, ¿cierto? Esto es normal. Ahora, fíjense la siguiente imagen. ¿Qué es lo que está mostrando aquí esta flecha, esta Z negra? ¿Alguien puede interpretar qué es esta imagen? Aquí está el diafragma, y la presencia de aire libre en la cavidad abdominal. Es lo que llamamos de neumoperitoneo. ¿Y de dónde está viniendo ese neumoperitoneo? De una perforación de víscera hueca, ¿okay? Que también lo encontramos también, lógicamente, en los traumas gástricos, ¿okay? Aquí mucho más marcado aún, se puede incluso bilateralmente. Neumoperitoneo, aire libre en cavidad peritoneal, siempre en las perforaciones intestinales, tanto gástricas como intestinales. Todo lo que es vísceras huecas. Traumatismos. ¿Cómo? Hematemesis es vómito con contenido sanguinolento o vómitos de sangre, podemos decir también, ¿sí? Y también es lógico pensar, ¿verdad? Si el estómago está abierto, está lesionado, puede tener un poco de pérdidas sanguíneas por la boca, vómitos con sangre, ¿cierto? Traumatismos duodenales. Aquí ya va un poco más infrecuente, ¿okay? Pero por otro lado tiene algunos detalles muy importantes de mencionar. En primer lugar, hay que decir que la incidencia de traumatismos duodenales en todo trauma de abdomen es de 3 a 5%. ¿Verdad? Bastante baja. Generalmente las heridas penetrantes son las responsables en un 75% de los casos, ¿verdad? Cumpliendo nuevamente la regla que dijimos. Órgano hueco, por tanto, heridas penetrantes. En las lesiones por trauma cerrado también puede ocurrir, pero mucho más raramente. El mecanismo generalmente es un accidente de vehículo automotor y un impacto directo del volante o del volante del automóvil contra lo que sería el mesogastrio, ¿verdad? La región del abdomen, donde literalmente produce un aplastamiento del duodeno contra la columna vertebral. Y hay un estallido del duodeno, ¿verdad? En este caso en la imagen podemos ver un hematoma duodenal, ¿verdad? El duodeno, que es un órgano retroperitoneal, como ya habíamos mencionado al inicio de la clase, está por tanto enmascarado, está oculto por todos los órganos abdominales, ¿verdad? Por delante, y está reforzado, está cubierto, protegido, como quieran llamarlo, por una gran masa muscular de la pared posterior del abdomen.
¿verdad? Está ocupando lo que llamamos el retroperitoneo. En este caso, para ver el duodeno requiere de una disección amplia de lo que sería el retroperitoneo para poder visualizar el duodeno. ¿Okay? Aspectos generales importantes que siempre salen en preguntas. La segunda porción del duodeno es la más frecuentemente lesionada. ¿Okay? Y eso no es tan favorable, ya que ustedes saben que en la segunda porción es donde encontramos la confluencia con la desembocadura de las vías biliares, del conducto pancreático. ¿Okay? Es la zona muy delicada. En 75% de los casos, sin embargo, las lesiones del duodeno corresponden a la segunda porción. Y otra regla clásica también, no solamente de traumas duodenales, van a ir viendo esto en los demás también, todos los órganos retroperitoneales, la regla es que difícilmente vamos a encontrar una lesión aislada. Generalmente los traumatismos duodenales van asociados a otras lesiones concomitantes. ¿Okay? Páncreas, que es un órgano que está estrechamente relacionado al duodeno, ustedes conocen la anatomía, y otras lesiones como intestino delgado, colon, o incluso también traumatismos de órganos sólidos, ¿verdad? La particularidad de todos los órganos retroperitoneales en general es que las manifestaciones clínicas, por un lado, son muy escasas, o si están presentes, aparecen de forma muy tardía. Entonces, en la realidad, en la práctica clínica, las lesiones duodenales difícilmente se diagnostican en el preoperatorio. Terminan siendo hallazgos intraoperatorios, ¿verdad? La cirugía que fue indicada tal vez por otra situación clínica, como por ejemplo líquido libre en cavidad abdominal o un neumoperitoneo por lesiones de asas intestinales. Y durante la exploración quirúrgica es donde percibimos lesiones duodenales también. ¿Okay? Entonces suele ser un hallazgo intraoperatorio. ¿Por qué? Porque es difícil diagnosticarlo en preoperatorio. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuándo sospechamos lesión duodenal? ¿En qué casos sí podríamos pensar en lesión duodenal para diagnosticarlo incluso en forma preoperatoria? Y la clínica suele ser un dolor intenso a nivel del dorso, a nivel de la región lumbar, ¿verdad? Ya que el aire en este caso no sale a cavidad abdominal, sino que sale al retroperitoneo. Y eso produce un dolor importante, una retroperitonitis química muy grave, puede ser potencialmente mortal. Ese dolor se irradia también en la región testicular, porque el gas que se libera en el retroperitoneo viaja a través de las vainas de los vasos sanguíneos, viaja en las regiones más laxas del cuerpo. En el hombre sería la región escrotal o testicular, a nivel de los párpados, en la región cervical, y se puede incluso percibir o palpar crepitaciones del gas que se encuentra en ese nivel, un enfisema subcutáneo a ese nivel. Se describe en algunos casos más raros, personalmente nunca he visto priaprismo en lesiones duodenales, priaprismo por la irritación que genera los nervios gonadales, la presencia de ese gas a nivel del retroperitoneo, ¿verdad? Entonces, en estos casos, sobre todo el dolor importante en la región lumbar, que irradia en la región testicular, más la crepitación de esas zonas laxas, es donde sospechamos lesión duodenal. Profe, Sí. ¿qué sería priapismo? Priapismo es una erección involuntaria, ¿okay? Y muy dolorosa del pene, que en este caso se debe a la irritación de los nervios gonadales. Normalmente eso, la erección es durante un estímulo erótico, ¿verdad? Pero en este caso es una erección permanente, lo cual implica una vasodilatación permanente, ¿verdad? De los cuerpos cavernosos y esponjosos, y eso puede resultar dañino, puede terminar incluso necrosando el pene, si es que no se trata. Pero el concepto es una erección involuntaria y también permanente. Ese es priapismo, ¿sí? Gracias, profe. Y en este caso se debe por la irritación de los nervios gonadales que genera esa erección, ¿okay? Es una urgencia urológica el priapismo, ¿no? Bueno,
signos radiológicos en trauma duodenal básicamente muy escaso. En una radiografía de abdomen no se puede, yo personalmente nunca he visto estos signos que menciona la literatura, ¿verdad? Pero borramiento de la sombra del psoas, normalmente el músculo psoas deja una ligera impresión, una ligera sombra, y en el caso de los traumas duodenales se ve totalmente borrado, ¿verdad? Ya que hay gas en el retroperitoneo, o la presencia misma del gas ahí visualizada, delineando lo que sería el riñón, ¿verdad? La tomografía sí es el método, dicho sea de paso, es el método de elección para el estudio de cualquier órgano retroperitoneal. La tomografía de abdomen con contraste, donde podemos ver la presencia de gas en el retroperitoneo alrededor del riñón derecho, o la presencia de colecciones o hematoma a nivel del duodeno mismo. Trauma pancreático básicamente es lo mismo, ¿verdad? En este caso se trata de un órgano macizo, pero en el retroperitoneo. Generalmente el traumatismo ocurre por proyectiles de arma de fuego o traumatismos cerrados. Y la regla, como todo órgano retroperitoneal, es lesiones asociadas por un lado, generalmente, y por otro lado, la escasez de síntomas y la dificultad de diagnóstico preoperatorio. También termina siendo diagnosticado durante el intraoperatorio de otras afecciones y termina siendo el hallazgo casual durante la cirugía. Obviamente aquí la consecuencia es el derramamiento de enzimas pancreáticas en el retroperitoneo, y eso genera una retroperitonitis química también muy acentuada, un cuadro también potencialmente mortal, y requiere de una sospecha diagnóstica, de una adecuada exploración durante el intraoperatorio, y el tratamiento básicamente va enfocado al drenaje del retroperitoneo, colocar un sistema adecuado de drenaje del retroperitoneo para evitar esta acción deleteria de las enzimas pancreáticas. Existe una clasificación también, de esto es basado en el libro de Michans también, clasificación de Donovan, distintos grados de contusión o hematoma con compromiso del Wilson o sin compromiso del Wilson localizados a nivel del cuerpo o de la cabeza, ¿sí? Las lesiones localizadas a nivel de la cabeza son mucho más graves, mucho más delicadas, ya que prácticamente está asociada a lesiones del duodeno, y es imposible hablar de un tratamiento quirúrgico solamente de la cabeza o solamente del duodeno. Generalmente requiere la resección, ¿verdad? La retirada tanto de la cabeza del páncreas como del duodeno. Un procedimiento muy complejo que se llama cirugía de Whipple o duodeno-pancreatectomía cefálica. Tiene gran morbilidad, gran mortalidad. Yo no voy a profundizar eso con ustedes porque no corresponde aún este año. Vamos a ver en quinto año y en técnica quirúrgica. Bueno, sí. Sí, ¿cómo no? ¿Ahí? Sí, también ayudan. No, el peritoneo no es gordura, el peritoneo es una serosa. Pero sí, efectivamente en el retroperitoneo existe también tejido adiposo, y por eso es que decimos que el trauma pancreático es delicado, porque termina degradando las estructuras del retroperitoneo, genera lo que se llama una retroperitonitis. En este caso no una peritonitis, una retroperitonitis química. Exactamente. Y la parte posterior del peritoneo es justamente el retroperitoneo. Por eso te digo, es una retro. Y se termina colocando drenajes, eso es lo que dije, sistemas de drenaje en el retroperitoneo para tratar de dirigir esa secreción hacia afuera y no adentro, ¿verdad? Y sobre el parénquima pancreático mismo se saca, ¿verdad? Si hay una parte del páncreas que está lesionado y necrosado, hay que sacar eso, ¿verdad? Y del conducto pancreático se tiene que ligar, se tiene que volver a unir a una parte del intestino. Se llaman derivaciones, en este caso pancreático-yeyunal. Son situaciones muy complejas realmente que no viene al caso ahora profundizar en cuanto a la técnica, ¿verdad? Pero la idea que tiene que tener el trauma pancreático, si existen zonas traumáticas necrosadas,
eso tenemos que resecar y volver a reconstruir la anatomía, ¿verdad? Lo que llamamos derivación pancreático-yeyunal. El páncreas se une directamente al yeyuno, ya que la cabeza del páncreas y el duodeno salieron, ¿verdad? Es una de las pasos de la cirugía de Whipple, justamente, la derivación pancreático-yeyunal. Obviamente eso tiene altísima mortalidad, muchas veces el paciente termina con complicaciones como fístulas, ¿verdad? Filtración de la anastomosis y muchas veces termina falleciendo igual en el postoperatorio. Otras veces requiere que cuando hay un grados de estallido completo del órgano, el paciente termina por quedar sin páncreas prácticamente, incluso requiriendo un trasplante de páncreas que hoy día se hace en países del primer mundo, ¿verdad? O en su defecto el paciente tiene que recibir de por vida enzimas pancreáticas exócrinas, ¿verdad? Y también insulino dependiente de por vida. Pero si el paciente sobrevive de esa situación, ¿verdad? Muchas veces termina siendo mortal. Pero por suerte, como en todo traumatismo, las lesiones más frecuentes son leves. Se tratan de hematomas o se tratan de desgarros sin comprometer el conducto pancreático. Por tanto, no hay derramamiento importante de enzimas pancreáticas en el retroperitoneo y terminan siendo autolimitadas, no se realiza ninguna conducta. Pero en los casos graves sí hay que resecar. Sin problema. Esto ya dijimos. Aquí nos quedamos. Ahora el método diagnóstico más utilizado, más importante para los traumas de páncreas también termina siendo la tomografía contrastada, ¿verdad? Que es el mejor método para visualizar. Ahí es donde podemos ver. Ustedes tal vez no conocen todavía mucho de imágenes, pero les voy a comentar, ¿verdad? Esto sería el hígado, esto sería el bazo, aquí vemos el riñón izquierdo y el páncreas aquí. Pueden ver que la cola del páncreas llega hasta el ilio del bazo, un conocimiento que ustedes ya tienen por anatomía. Entonces, generalmente las lesiones del cuerpo y cola del páncreas van asociadas con lesiones del bazo. Y las lesiones de la cabeza del páncreas, como ven aquí hay un hematoma a nivel de la cabeza del páncreas, va asociada con lesiones del duodeno. Aquí tenemos una lesión de la cabeza del páncreas. No sé si pueden percibir que hay una diferente densidad en lo que sería el páncreas normal del cuerpo y cola, y en la cabeza hay una diferente densidad, un poco menos, más denso aquí el diseño del páncreas, que se trata de la lesión del hematoma en este nivel. En relación a los traumatismos intestinales, generalizando aquí, intestino delgado, intestino grueso e incluso el recto, ¿verdad? Aquí básicamente la consecuencia de las lesiones intestinales va relacionada al derramamiento del contenido séptico a la cavidad abdominal. A diferencia de los órganos macizos, donde la consecuencia era sangrado, básicamente. Aquí las consecuencias son sépticas. Tanto en traumatismos por proyectil de arma de fuego, como en proyectil de arma blanca, pero más lo encontramos en este mecanismo. Proyectiles de arma de fuego. Siempre van presentes las perforaciones intestinales, ya sean únicas o, como más frecuentemente ocurre, múltiples lesiones intestinales. Dentro de los mecanismos podemos tener aquí como mecanismos no penetrantes. Los traumas cerrados es rarísimo encontrar. En los penetrantes es donde encontramos el mayor porcentaje, ¿verdad? Que a su vez puede ser un mecanismo endoluminal de traumatismo, como son la ingestión de cuerpos extraños, como espinas de pescado, espinas de pollo, huesos de pollo, mejor dicho, o cuerpos extraños mismos. Es el mecanismo habitual de lesión intestinal en la población pediátrica por ingestión de cuerpos extraños. O introducción anorrectal, ¿verdad? Introducción de cuerpos extraños anorrectal que termina produciendo perforaciones endoluminales. Y el más frecuente de todos son las lesiones extraluminales, como ya dijimos, por proyectil de arma de fuego o por arma blanca. También se describe un mecanismo intrínseco de lesión intestinal, sobre todo durante los mecanismos del parto, durante el trabajo de parto, se producen los pujos, ¿verdad? Pujos excesivos que muchas veces terminan desgarrando la musculatura o la pared intestinal. Es otro mecanismo muy raro, sobre todo en la región anorrectal. Esto es una clasificación que hace referencia a las lesiones colónicas, clasificación de Flynn.
sobre todo para las lesiones del colon. Y de esto depende muchas veces la conducta, la táctica quirúrgica, por eso es muy importante conocerlo. El grado 1 vemos que se trata de una lesión aislada del colon, es decir, no existe otra lesión asociada. Y esta lesión del colon presenta escasa contaminación, no hubo mucho derramamiento de materia fecal, y hablamos de materia fecal porque estamos hablando del colon, ¿verdad? Entonces no hubo derramamiento de materia fecal en la cavidad, por eso decimos que hay escasa contaminación. El paciente se mantiene hemodinámicamente estable, no está chocado, y mínima demora en el tratamiento. Hasta llegar a operar al paciente se demoró menos de 6 horas del evento traumático. Entonces, en estas condiciones ideales, se puede solucionar esa herida del colon mediante una sutura primaria, en un solo tiempo, ¿verdad? En el grado 2, sin embargo, ya tenemos una perforación transfixiante, es decir, atraviesa todo el intestino grueso, o una laceración ya con moderada contaminación, ya hay derramamiento de líquido a nivel abdominal, líquido fecal, ¿verdad? En ese caso, ¿qué hacemos? Si se trata del colon derecho, colon ascendente o hasta la mitad derecha del transverso, podemos realizar la sutura primaria en un solo tiempo. Pero si se trata del colon izquierdo, el colon sigmoide, donde el contenido es mucho más séptico, es prácticamente ya pura materia fecal, entonces en ese caso vamos a hacer 2 tiempos de cirugía. En el primer tiempo, en la urgencia misma, vamos a resecar esa parte lesionada y el cabo del intestino que quedó vamos a abocarlo a la pared abdominal, vamos a confeccionar una colostomía. El paciente va a salir con una colostomía y 3 a 6 meses después vamos a volver a restituir el tránsito intestinal. Un grado 3, en el grado 3, donde hay una severa Gente, pérdida alguém com o áudio tisular. ligado. É Letícia. ¿Alguien habló? No sé si alguien habló o se prendió el audio, pero vamos a O continuar. áudio. Sim, só que alguém tinha o áudio ligado, prof. No hay problema. En el grado 3, sin embargo, ya hay severa pérdida tisular. Es la lesión del colon donde prácticamente hay un necrosis ya de la pared del colon a consecuencia de la lesión. ¿Okay? Hay lesión del meso, por tanto desvasculariza ya esa parte, ya isquémico se ve el intestino. Hay intenso derramamiento de contenido fecal en la cavidad, el paciente está hemodinámicamente inestable y lesiones asociadas. Entonces, en este caso es totalmente impensado realizar la sutura primaria. Sí o sí tenemos que realizar la resección de esa zona lesionada y abocar, confeccionar esa colostomía en la cirugía que llamamos cirugía de Hartmann. ¿Okay? También es muy técnico, eso no le vamos a exigir todavía este año. Pero esta clasificación sí tenemos que saber, ¿ok? Obviamente las consecuencias de la perforación intestinal también van a ser una reacción peritoneal importante. El diagnóstico no suele ser muy difícil, ya que la manifestación de irritación peritoneal suele indicar la cirugía o el propio mecanismo de trauma, como proyectiles de arma de fuego, suele indicar la cirugía y las lesiones son mejor diagnosticadas, mejor valoradas durante la propia intervención quirúrgica, ¿verdad? Esto es lo que ya dijimos. De todo esto tal vez podemos rescatar que el mejor estudio diagnóstico para pensar o para confirmar la perforación intestinal, como ya habíamos mencionado antes, es el más simple de esta lista. Es la simple radiografía de tórax de pie. Como toda perforación de víscera hueca, también nos va a detectar la presencia del neumoperitoneo y con eso nos basta para indicar la conducta operatoria y la mejor valoración o detección de todas las lesiones intestinales dentro del propio acto quirúrgico. Traumatismos renales, ya vamos a ir terminando. Dentro de los traumatismos de las vías urinarias, los renales son los más frecuentes. Generalmente se lo encuentran 10% de todos los traumatismos abdominales. Recuerden que también es un órgano retroperitoneal y por tanto la regla también es que los traumatismos renales ocurren lesiones asociadas. Difícilmente va a ocurrir un traumatismo renal aisladamente, ¿verdad? Ya sabemos que el retroperitoneo es una zona muy bien protegida. Entonces, para que un órgano retroperitoneal resulte lesionado, el traumatismo tuvo que haber sido realmente muy importante.
Y por eso que la regla suele ser lesiones asociadas, ¿verdad? De los órganos abdominales sobre todo. La clasificación, pueden ver aquí que se divide en grados también, donde el grado 1 es una contusión simplemente, corresponde al 70% de todas las lesiones por suerte, porque tanto el grado 1 como el grado 2 son las lesiones de menor gravedad, pero son las más frecuentes de encontrar, ¿verdad? Y el tratamiento es conservador, el paciente no se opera por estas lesiones. Ya el grado 3, a partir del grado 3, hay una ruptura del parénquima que puede incluso incluir el sistema colector renal, ¿verdad? Donde hay extravasación de orina. Y el grado 4, sin embargo, ya hay una lesión pedicular completamente, todo el órgano ya desvascularizado. Entonces, en estos casos sí, normalmente se indica la cirugía y lastimosamente, así como en el bazo también, la indicación quirúrgica muchas veces termina en la resección del órgano. Sin embargo, en el riñón se postula más conductas quirúrgicas parciales, como debridamientos parciales de zonas inviables o incluso resecciones parciales de un solo polo, ¿verdad? El polo superior o el polo inferior, tratando de dejar un riñón remanente que puede resultar viable y puede resultar funcionalmente activo después, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces cuando entramos a operar a un paciente que cumple indicaciones de una laparotomía, terminamos realizando la nefrectomía total. Siempre y cuando la función del riñón opuesto también esté confirmada, esté viable, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta un trauma renal? Y es muy clásico. Paciente con traumatismo de abdomen que tiene hematuria, ya sea macroscópica como es habitualmente, o microscópica, entonces tenemos que pensar en lesiones renales o por lo menos lesiones de vías urinarias altas. Es importante mencionar que la magnitud del sangrado no guarda relación con la gravedad del caso. Muchos pacientes tienen hematuria escasa, sin embargo la repercusión hemodinámica es bastante importante. Clásicamente, cuando el paciente con hematuria tiene shock hipovolémico asociado, generalmente se trata de lesiones renales. Y el paciente que tiene hematuria con estado hemodinámico conservado puede tratarse de una lesión ureteral o incluso de vejiga, vesical. ¿Sí? Hematuria es la orina con sangre, el paciente que orina literalmente sangre. Y esa es la clínica del paciente. El paciente pierde sangre por la uretra, por la orina, ¿verdad? Sangre rojo rutilante, sangre activo mismo. Entonces eso nos da la pauta que la vía urinaria, el sistema urinario es el que está lesionado. Los auxiliares para el diagnóstico. También la tomografía de abdomen con contraste, como ya dijimos, como es el estudio más indicado para cualquier órgano retroperitoneal, también nos permite diagnosticar los grados de lesión renal. Solamente hay que agregar aquí que el tipo de tomografía es de triple fase en este caso. ¿Verdad? Cuando hablamos de tomografía con contraste, hablamos de oral y endovenoso. Contraste oral y contraste endovenoso. Aquí también se evalúa la fase excretora de esta tomografía, que hace referencia a la excreción renal del contraste, ¿verdad? Y en eso vamos a evaluar si hay o no extravasación en cavidad, ¿verdad? Si hay extravasación, quiere decir que hay literalmente ya una lesión del sistema colector renal, ¿verdad? Sería un grado 3 para cima ya, ¿verdad? Tomografía de abdomen con contraste de triple fase. Fase oral, fase endovenosa y fase excretora. Les cuento una pregunta, por ejemplo, que recuerdo bien, una pregunta abierta, una de las editales del Revalida que he visto, una pregunta, es justamente eso. ¿Cuál es el mejor estudio diagnóstico para un paciente con trauma renal? Y era para escribir la respuesta. Y la respuesta considerada fue tomografía de abdomen con contraste de triple fase, oral, endovenosa y excretora. ¿Okay? Por eso insisto en este estudio. La ecografía también puede visualizar el riñón, puede mostrarnos la presencia de contusiones, hematomas o líquido alrededor del riñón, ¿verdad? Y el urograma excretor es un estudio contrastado también para evaluar la extravasación de contraste en un punto donde hay una lesión del sistema colector renal, ¿verdad?
la pelvis o incluso los uréteres. Profe, Sí, no caso da tomografia, a fase oral consiste na ingesta de contraste bioral? no entendí, pero ¿puedes repetir? Na tomografia, as Sí. 3 fases, a fase oral é a injeção de contraste bioral? Claro que sí, el contraste es un contraste generalmente hidrosoluble que el paciente ingiere antes del procedimiento, antes de realizar una tomografía. Por otra parte, también se le inyecta en forma endovenosa. Eso significa contraste oral y endovenoso. Y la fase excretora es la que se evalúa una vez que el paciente va eliminando el contraste por las vías urinarias. Por eso es de triple fase. Então, mas esse contraste bioral é para avaliar, porque a gente está falando de trauma uretal. Mas aí, esse contraste bioral, ele vai estar depois tomando com a minha fase excretora? No entendí. ¿Cómo dijiste? É que eu não estou entendendo o sentido de dar contraste via oral para o paciente para avaliar traumatismo uretral. Ok, bueno, el sentido de toda tomografía contrastada, independientemente del órgano que vas a estudiar, aquí no tiene relación con el órgano que vas a estudiar. No necesariamente vas a dar contraste oral para evaluar órganos gastrointestinales, ¿entienden? La tomografía contrastada consiste en dar contraste oral y endovenoso para que los órganos, todos los órganos del cuerpo, se vean mejor contrastados, para que tengan una diferenciación, porque cada órgano tiene un porcentaje de absorción del contraste, ¿entienden? Entonces, con el contraste oral se absorbe una parte, ¿verdad? Sobre todo, y por la parte endovenosa también se tiñen principalmente los vasos sanguíneos. Entonces, la idea de dar estos contrastes no es evaluar órganos gastrointestinales, sino que generar una diferencia de densidad de todos los órganos del cuerpo, para dar esa diferencia de contraste. Por eso el estudio se llama tomografía con contraste. Una tomografía simple nos tiñe, vamos a decir, todos los órganos se ven de una misma densidad, con muy poca diferencia hay en la densidad de cada órgano. Ahora, al agregar contraste, los órganos tienen diferente densidad, porque cada órgano capta en forma distinta, con un porcentaje distinto el contraste. La próxima clase les voy a traer un poco algunas tomografías comparando una tomografía simple y una tomografía contrastada, y van a ver que se ve mucho mejor, mucho más detalladamente en las tomografías contrastadas. Pero entiendo tu duda. Y aclarando, la tomografía contrastada con contraste oral y endovenoso siempre se hace para estudiar cualquier estructura del cuerpo, no solamente para órganos gastrointestinales, ¿entienden? Si yo quiero evaluar una metástasis pulmonar, la tomografía también es contraste oral y endovenoso. Es para dar más diferente o mayor diferenciación en la contrastación de las estructuras, ¿ok? Neste caso, se diagnostica o traumatismo uretral através do contraste que está apresentando em la radiografia, ¿verdad? En la tomografía, ¿verdad? En este caso es justamente el grado de lesión renal. En el caso de la lesión ureteral, como en este caso que estamos viendo acá, también se puede hacer la tomografía, pero va a evaluar sobre todo la fase excretora, donde vamos a ver si hay o no hay extravasación del contraste en alguna lesión ureteral, ¿ok? Pero el principal estudio en el trauma ureteral es el urograma excretor, donde el paciente es un estudio también contrastado, donde se va a ver la fuga de contraste en algún punto de la vía urinaria, ¿verdad? En este caso el uréter. Es el mejor estudio para mostrar la extravasación de contraste. ¿Okay? La tomografía en sí no es el mejor estudio en el ureteral. En el renal es el de elección, como vimos aquí. ¿Okay? Pero no es un estudio radiográfico, es en la tomografía misma. Bueno, aquí como dijimos, en el ureteral, ¿verdad? La ecografía es muy limitada, ya que no es muy buena para ver órganos huecos como el uréter. Sí nos puede dar información en relación a la presencia de líquido
en relación a la presencia de hematomas, pero no la lesión propiamente dicha. Pero la tomografía contrastada puede demostrar en la fase excretora, puede demostrar la fuga del contraste del uretra. Y para terminar, el trauma uretral de la uretra. Básicamente esto se presenta exclusivamente en el sexo masculino. En el 90% de los casos ocurre en el sexo masculino. Pero ya habíamos hablado al inicio de esta clase, en la clase pasada, cuando tenemos algunos estigmas de sospecha de lesión uretral. Por ejemplo, el paciente que tiene un coágulo de sangre en el meato uretral, que tiene además asociado una fractura de pelvis, que tiene un deseo imperioso pero imposibilidad para orinar, y que al tacto rectal, en lugar de tactar la próstata, vamos a tactar un hematoma, un reblandecimiento de ese sitio. En esos casos sospechamos que hay lesión uretral. Se da sobre todo en la uretra posterior. Ustedes ya conocen por anatomía la clasificación de la uretra, no vamos a profundizar eso. Se da principalmente en la uretra posterior y sobre todo en la uretra membranosa. ¿Okay? También se puede producir lesiones uretrales